Son las 7:54 de la mañana. Hoy nosotros vamos a hablar de temas municipales, de la mancomunidad, temas de residuos sólidos, vertederos, cómo se va a manejar el tema de la mancomunidad, algo de lo que todos hablamos de manera recurrente, pero pocas veces de forma organizada. Aquí está Waldis Taveras, que es experto en asuntos municipales, director de la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Hoy hablamos de municipalidad y ley de ordenamiento territorial. ¿Hay solución para el vertedero de Duquesa? Por ahí comenzamos con Waldis Taveras. Buenos días, Waldis. Buenos días. Muy agradecido de la oportunidad que me da de compartir con ustedes, aunque ya es común en nosotros. Mira, sí tiene solución. Primero porque tiene la licencia social, que no es más que las personas que viven en el entorno acepten que esa instalación esté ahí. Una de las grandes dificultades que vamos a tener para aplicar la ley de residuos, que ordena que en 3 años se eliminen los vertederos a cielo abierto y que se hagan rellenos sanitarios intermunicipales o plantas de aprovechamiento, es que la mayoría de las comunidades rechazan que desde otro territorio vayan residuos a ser manejados en su territorio. Con Duquesa no tenemos esa dificultad. Lo segundo es que aunque Duquesa tiene una litis internacional por la propiedad de la propiedad de los terrenos, hay unas 141 hectáreas que colindan a Duquesa y que son propiedades de entidades del Estado, hablo del CEA y del IAD, que no están en conflicto y por lo tanto ahí se puede trabajar. Y al día de hoy, en apenas 15 días, se ha iniciado el proceso de rehabilitación de Duquesa, en la parte más neurálgica que teníamos, que impedía que los camiones fueran a depositar. Este trabajo se está haciendo en una coordinación del Ministerio de Medio Ambiente, pero lo ejecuta Proyectos Especiales de la Presidencia, dirigido por Neney Cabrera. Y en 15 días hemos avanzado significativamente y ya se comenzaron a habilitar las vías internas. ¿Cómo se están habilitando las vías internas? Y yo con el permiso de Neney lo voy a decir. Se están utilizando para su base las escoyas que hay en Falcon Bay. O sea, la explotación de Falcondo deja unas escoyas que están ahí en esa loma, pero es un material muy fuerte y se está utilizando como base. Eso economiza significativamente el costo, porque gran parte de los costos en términos de viales, en este caso las vías internas, es el relleno que hay que hacer para poder tener la vía lista. Yo creo que Duquesa, en su parte que no está en conflicto, tiene solución y es el sitio ideal ya, por lo que dije anteriormente. Claro, el Gran Santo Domingo tendrá que ubicar otros lugares, porque el crecimiento de nuestra población nos coloca a que muchas vías que podían ser vías de acceso rápido a Duquesa se conviertan con un gran peso vehicular por el cúmulo de viviendas que se están construyendo y que usan esas vías como la Jacobo Magluta. Lo más probable es que la parte oeste del Gran Santo Domingo, incluyendo parte del Distrito Nacional, tenga que buscar otro lugar donde depositar. Y entre ellos están algunas licencias que se otorgaron en las cavernas, que dejaron las explotaciones de entre Jaina y Nigua, que ojalá se pudieran utilizar, porque esa licencia fue suspendida porque se alegó en el tribunal faltas administrativas por parte del Ministerio de Medio Ambiente al momento de emitirla. Pero vamos a quedarnos en Duquesa y la parte en litigio, que es mucho mayor que aquella que se puede utilizar. Entonces yo recuerdo uno de los últimos anuncios, un plan progresivo de cierre. Incluso hay un dinerito en dólares del BID ahí, anunciado, 110 millones de dólares, una suma astronómica. ¿Significa que va a ser una salida parcial? No, mira, es la salida definitiva. Lo que pasa es con los organismos internacionales es que hay mucho anuncio y pocas realidades en aspectos como este. Y que además en estos proyectos, entre el 60-70% de esos dineros que vienen en préstamos se invierte en consultoría,
que ellos mismos recomiendan. No, pero cuando yo hablo de parcial es que la mayor parte del terreno que está en litis no va a poder ser tocado por ustedes. No, ese terreno no se puede tocar. Ajá, entonces hasta ustedes lo que van a termine la trabajar en litis. una parte. Eso cambia la idea inicial. Las 141 hectáreas que no están en la litis son las que se están ¿Cuánto es en utilizando. total, Waldis, para que la gente se edifique? Quedan, la litis tiene unas 120 hectáreas, es menos que las 141. Sí, casi el 50%. Casi 50%. Ahora, de esas que no son, hay una parte que sí ya el SEA la había vendido y obviamente eso hay que respetarlo y no se deben de tocar. Incluso en un informe del BID y JICA del 2019 recomienda que se hagan ahí y le puso costo a la inversión. Duquesa, la disposición final es la gran dificultad que tenemos para el manejo ambiental sostenible de los residuos. Y, por ejemplo, ahora nosotros pasamos la época de Navidad y no tuvimos grandes dificultades en mantener limpio el Gran Santo Domingo, con sus raras excepciones que se pueden producir. Y de hecho fue el momento en que teníamos dificultades grandes por las malas condiciones que tenían las vías de acceso externas e internas. Y como dije anteriormente, la intervención del proyecto especiales nos facilitó que hoy estemos en mejores condiciones para prestar el servicio. Lo del BID, igual como siempre lo he dicho, frente a todo eso, tengo mis reservas, porque desde 1995, que fue cuando se comenzó a trabajar lo de Duquesa con la JICA, a la fecha, lo que han aportado la cooperación internacional, excepto la de la JICA cuando comenzó, no ha sido significativa. Tú dices, Waldis, que esos recursos se utilizan sobre todo para temas de consultoría y se quedan allí. Se quedan ahí, sí. ¿Quién da la consultoría? O sea, que no avanza el proceso. No llega a aspectos materiales que podamos verlo. Por ejemplo, las balanzas que son necesarias, la plataforma de descarga que son necesarias, la piscina para manejar los lixiviados, que son las infraestructuras necesarias. ¿Quién compra todo eso? ¿Quién paga por todo eso? Mira, debe de pagar la fiducia, que no es más que un instrumento es un impuesto disfrazado de contribución obligatoria que aparece en la ley de residuos. Y hay una tabla. Todos los que tienen empresas saben que lo han tenido que pagar, además de los otros impuestos internos. Ese es un capítulo. Y ellos deben de pagar lo que es el costo de las estaciones de transferencia y la disposición final. ¿Quiénes pagan ese impuesto? Todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos, pero ¿quién recauda y cómo se...? Impuesto interno los recauda y y lo se pasa lo a la transfiere fiducia. a la fiducia. Pero fiducia no ha gastado un centavo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años hace que se está pagando ese impuesto y se Bueno, está el primer recaudando? pago lo hicimos en abril del año 21. Ok. Porque eso ocurrió desde la promulgación de la ley, que fue el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, pero se pagó en abril. Y luego se ha ido pagando, igual como cada quien tiene época de cierre, tiene que hacer el pago. ¿Cómo cuánto dinero hay allí, Waldis, en esa fiducia disponible? Mira, realmente no me atrevo a decir porque hace como 6 meses solicité la información a Impuestos Internos y no la pude conseguir. ¿Todavía no te la han dado? Pero entiendo que hay muchos millones de pesos, porque desde el que él maneja 500,000 pesos en el año, que paga 500 pesos, claro, hasta que él maneja millones de millones, porque... 500 pesos mensuales. No, al año. Ah. Hablo que se paga por lo que tú hayas manejado, no por los beneficios, sino por ingresos brutos. Entonces es mucho. Es mucho por eso. Sí. Porque es en función de cómo se mueve el circulante formal de la economía. Eso es parte de la ley de residuos. De la ley de residuos. Y como la fiducia la integran el Ministerio de Medio Ambiente, está la Liga Municipal Dominicana, está FEDOMO en el comité. ¿Quién encabeza esa fiducia, Waldis? El Ministerio de Medio Ambiente. Y hay un director ejecutivo que lo designa el presidente de la República. Y bueno, ellos ahora tienen su oficina en San Carlos, cerca donde comienza donde está la iglesita de San Carlos, ahí al frente.
Ahí tienen sus oficinas, la han instalado reciente y tienen que recibir las propuestas para el manejo de disposición final, que creo que es el gran reto en términos ambiental de este gobierno. Porque si algo no se ha dicho, y ustedes en CDN han sido muy insistentes con el problema de la sulsa y la contaminación, parte de la contaminación del río Isabela son los lixiviados que llegan a Duquesa. Y ojo, en Duquesa se deposita, y no debe ser, las aguas servidas de los pozos sépticos que tienen heces fecales, se vierten en Duquesa. Eso va al subsuelo y termina en el río Isabel. Ay. Claro. Oye, esos camiones que ustedes ven que a veces lleva 5.000, 10.000 galones, que limpiaron de 4 o 3 edificios, los pozos sépticos, los edificios, lo que llevan son heces fecales hasta Duquesa. ¿Y por qué no es una prioridad? Uno te escucha y uno dice, bueno, se han hecho planes, ¿por qué no es una prioridad un tema tan delicado como Duquesa? Se hacen algunos planes, está una ley, pero parece que no termina como de movilizarse el asunto para que esto deje de ser una realidad. Hace poco, si no me equivoco, salió un estudio que decía que Duquesa es el segundo vertedero a cielo abierto más grande del mundo. Sí. Entonces, ¿por qué esto no es una prioridad nacional? Porque primero en la República Dominicana no hay una educación ambiental. Nosotros, en las escuelas, nosotros no nos enseñaron la protección ambiental y todo eso. No hace. Y segundo, los 300 y pico de vertederos a cielo abierto que tiene la República Dominicana están fuera del ojo normal del ciudadano. Y los políticos dominicanos invierten donde se ve. Donde no se ve, no nos da importancia. Nosotros, la última vez que estuve aquí, nosotros hablábamos del drenaje. Y obviamente no se invierte ahí porque eso no se ve. Cuando tenemos un vertedero en la cabeza de un río, es un lugar donde no va normalmente la gente, excepto, y me sorprendió mucho porque di la vuelta al lago Enriquillo y encontré 4 vertederos prácticamente encima del lago Enriquillo. ¿Cómo va a ser? 4 vertederos sobre el lago Enriquillo. Sí, ahí mismo en la ribera del lago Enriquillo. Pero significa entonces que la clase política, que todos son prácticamente iguales, porque hablar de Enriquillo estamos hablando de la zona sureste del país. Ahí tienen sus propias autoridades. Los 3-4 puntos que abarca la República Dominicana tiene autoridades distintas en cada parte. Sin embargo, la actitud es la misma. ¿Por qué? Porque es una actitud de la clase política, eso nos lo han impuesto. Y siempre se piensa, ¿cuántos votos voy a conseguir con esto? Si lo que tengo es basura enterrada o procesada, eso no me da voto. Pero también la sociedad, al no preocuparse, y los mismos grandes generadores, que es el sector industrial, pasa lo mismo. Miren, en el este no hay un solo relleno sanitario tratado científicamente. Ahora y se están haciendo más. Sí, Propet cogió una parte de Higüey, en la otra banda, y lo tapó. Es una remediación. ¿Pero a dónde va a filtrar paulatina. eso? Va para el subsuelo, porque no están las membranas impermeabilizadoras, que son las que tienen que retener los lixiviados. Y cuando vemos, por ejemplo, hablamos del desarrollo de Pedernales, pero fíjense que en ninguno de los proyectos de desarrollo de Pedernales te dicen dónde va a ir la disposición final. Te hablan de la carretera, de iluminación, de la playa, hoteles. Pero no hablan de los vertederos. No, Disposición final no existe. No existe. Waldy, los desechos sólidos. Vamos a ver si por lo menos ahí nosotros estamos ganando algo. Ya vemos que no hay reclasificación, no hay nada de eso. La lucha contra el plástico. Eso no pasa de una campaña que hacen alguna ONG, algunos bancos, y salen a recoger vasitos. Bueno, Carolina va a cambiar ahora plástico, pero eso son cosas de una vez al año. Bien intencionadas incluso. Pero ¿qué política hay con eso? No hay. Que uno de los puntos sensibles a nivel mundial. Claro. Mira, por ejemplo, en Sudamérica los países han legislado sobre el plástico de un solo uso, que es el más dañino. Aquí, aunque la ley lo prohíbe, da un plazo.
Ese plazo, obviamente, debe ser todo un proceso. Y la ley ordena que los ayuntamientos inicien esos procesos. Y es un proceso que tiene educación primero y inversión económica después. Porque para segregar y alejarnos el plástico de los vertederos o de las plantas de tratamiento, necesariamente tiene que comenzar con la clasificación. Y la clasificación se hace con educación y con régimen de consecuencias. No hemos avanzado nada, absolutamente nada. Muy por el contrario, cada día estamos usando más plástico, vamos más al supermercado y salimos con fundas plásticas y eso obviamente es un pasivo ambiental. En estos 48.000 kilómetros de los 72.000 que tiene la isla de Santo Domingo o Hispaniola. Porque muchas veces, yo insisto mucho en esto, en términos ambientales nosotros no podemos vernos solo como República Dominicana, tenemos que vernos como la isla. Y de aquel lado, en esos 22.000 kilómetros, no tenemos nada que opinar sobre, lo conoce todo el mundo. Ahí, bueno, es un caos. Y si nosotros estamos lejos en términos de educación ambiental y cultura ambiental, nuestros vecinos de 10 millones y pico están todavía más atrasados que nosotros y les importa mucho menos que a nosotros la sostenibilidad ambiental de la isla. Waldis, ley de ordenamiento territorial se aprobó a finales de diciembre, mucha gente todavía no ha tenido la oportunidad de revisarla al detalle y muchos no sabemos todavía cuál es el impacto real en los municipios de esta ley de ordenamiento. ¿En dónde va a tener incidencia? Porque hace algunos días, conversando con personas del ayuntamiento, me decían que bueno, que hay algunos planes que se podrían ejecutar, pero que es sobre lo que se va a hacer ahora, porque sobre lo que está hecho hay poco que hacer. Y la verdad es que cuando uno dice hay poco que hacer sobre lo que está hecho, entonces uno dice, bueno, pues nos vamos a quedar en el caos. Porque cuando uno ve la ciudad capital y ve este desorden, desde el punto de vista de que hay zonas que son comerciales, con residenciales, con industriales, uno dice, bueno, aquí no hay mucho futuro, vamos a tener que agarrar a otro lado, ¿no? La ley para mí es repetir lo que ya estaba establecido por ley y que no se cumplió. Y que el Congreso se escuda en su incapacidad de fiscalizar la gestión gubernamental, dictando una nueva ley y poniéndola en la Constitución. Segundo, es un retroceso en términos de los derechos de los ciudadanos para el manejo de su territorio. Me explico por qué. Miren, esta ley lo único que dice es que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo va a elaborar un plan de ordenamiento territorial nacional. Bueno, pero eso mismo lo dice la ley 6400 de Medio Ambiente y su artículo 30, que el Secretariado Técnico de la Presidencia, hoy Ministerio de Economía, sí, tenía que hacer eso en un plazo de 3 años. Y que el costo de eso debía aparecer en el presupuesto general de la Nación. O sea, si desde el año 2000 hasta el 22 años, esa entidad, y me hablo de la entidad en términos generales, no de las personas, no lo hizo, ¿qué garantía tenemos de que lo va a hacer? Segundo, esa es la parte nacional. Pero además, ¿por qué no se trabajan en conjunto? Yo siempre me he preguntado eso. Una cosa tan odiosa. Lo ordena la ley. Luego, el otro ordenamiento es el municipal. Desde el año 1963, una de las primeras leyes que Bosch firmó fue la ley de planeamiento urbano. Y esa ley ordena que se hagan los planes de ordenamiento territorial. Pero esa disposición se repite en la ley, en el artículo 19 de la ley 176, que está vigente. Entonces la ley lo que le ha dicho, al que ya tenía esa obligación, hágalo. Eso no garantiza que se va a hacer. Segundo, ¿por qué es un retroceso? Porque el sector turístico y una parte del sector industrial del país se aprovechó de esta ley y colocó una figura inexistente, que son las instalaciones supramunicipales. Y entre ellos hizo lo siguiente: si se consideran supramunicipales, los aeropuertos, los puertos, y cuando llega al parte 4, dice los parques industriales, los polos turísticos y otros similares. Bueno. Y más abajo entonces dice, las infraestructuras supramunicipales no van a requerir las aprobaciones de los municipios. Ah, bueno. ¿Qué le están diciendo? Bueno, ahora eso lo complementan con otra disposición.
que discrimina a las municipalidades. Si bien la Constitución dice que son los ayuntamientos que tienen uso de suelo administrativo, autonomía administrativa, presupuestaria y de uso de suelo, esta ley le dice no, solamente los que tienen más de 15.000 habitantes podrán tener oficina de planeamiento urbano. ¿Y los demás? No, tendrá que asociarse con el municipio al cual pertenecen. Resulta que un municipio no pertenece a otro municipio. Son personas jurídicas separadas. Claro. Y cuando veo, ¿por qué esto? Porque es bueno uno ver el por qué. Bueno, ¿cuáles son los 4 polos turísticos que se van a desarrollar? Pedernales, que tiene una parte en Oviedo, del municipio de Oviedo, y otra parte de Bahía de las Águilas pertenece al municipio de Pedernales. Ninguno de ellos dos llega a 15.000 habitantes por sí, ni Pedernales ni Oviedo. Entonces, todos los proyectos que se hagan, que tengan que ver con esa infraestructura, la va a aprobar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y eso es un retroceso, porque los ciudadanos no van a poder conocer lo que se está haciendo. Con Miche, que es el otro polo, pasa lo mismo. Miche no llega a los 15.000 habitantes como municipio. Y el otro, que es Manzanillo, en Montecristi, tampoco lo llega. Entonces, se han servido con la cuchara grande y dicen, nosotros no tenemos nada que discutir, ni pagar arbitrio, ni tasas por servicio en esos territorios donde vamos a operar como polo turístico, sino que lo vamos a discutir en la capital, en un 15º piso, y ahí se va a decidir todo. O sea, esos ciudadanos están perdiendo uno de los derechos ciudadanos consignados en la Constitución de la República Dominicana, y en el fondo están modificando la ley de los derechos de los ciudadanos en la administración pública. Y por eso que yo sigo diciendo que esa ley es un retroceso. ¿Qué me preocupa? Que la municipalidad dominicana, hablo de FEDOMO, que representa a los alcaldes, y donde de una forma u otra yo presto servicio, y la Asociación de Regidores, que son los dos entes representativos del sector de la municipalidad, han guardado silencio, un silencio cómplice. Y tercero, para mí eso representa un retroceso de lo que es la visión del partido de gobierno. No se concibe que un partido que se dice que creció sobre la base de las ideas de Peña Gómez se promulgue una ley que le quite competencia a los ayuntamientos cuando Peña fue el abanderado de la descentralización, que no es más que transferir. ¿En qué se fundamenta esa idea, Wallis? ¿Tú qué sabes de eso? O sea, cuando se tiene esta conversación, puertas adentro, mira, esto se hizo así de esta manera, por esto y por esto. No. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora para que se dé paso a esta estrategia? ¿Qué es lo que hay antes que ahora dicen esto es mejor? El problema es que antes el ciudadano por lo menos se enteraba de lo que iba a pasar. Ejemplo, Asua, iban a poner una barcaza eléctrica y la gente de Asua lo supo porque hubo que ya pedir el uso del suelo al ayuntamiento. Ahora la gente no lo va a saber. Y me refería a los políticos, ¿por qué? Miren, ninguno de los partidos políticos... Pero si el alcalde pide la información en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tienen que dársela. ¿Pero cuándo lo va a pedir? Cuando ya lo estén instalando. Cuando ya esté aprobado e instalado. Okay. Entonces, cuando me refiero a los políticos, me preocupa. ¿Por qué? Porque ninguno de los partidos políticos ha fijado posición sobre el ordenamiento territorial que debe tener la República Dominicana. Y eso me demuestra, me da la sensación de que quienes no quieren gobernar no están interesados en cómo se norma el territorio. Y me lo demuestra el hecho de que 2 connotados dirigentes del PRM, miembros de su dirección ejecutiva, Farideh Raful y Alfredo Pacheco, entran en un debate público sobre la aprobación de una ley. ¿Qué te dice eso? Que el PRM como partido nunca discutió ese proyecto de ley, y tampoco los demás partidos políticos. Y eso es preocupante, porque cuando la clase gobernante no se preocupa por el territorio ni cómo se norma el territorio, demuestra una debilidad de gobernanza. Mira, ahí entra algo que yo decía ahorita, de lo que está pasando en el Congreso. Porque cuando tú hablas de esos 4 polos turísticos, el que introdujo esos cambios sí sabe que claro. Ese sí sabe. Claro. Entonces que no es fortuito. No. Es lamentable porque este proyecto tiene como 15, 17 años discutiéndose.
Entonces, cuando se aprueba... Se aprueba con cambios bien estructurados, o sea, Sí, bien te estructurados estoy diciendo. desde quien movilizó que se introdujeran de esa manera. Entonces hay mucha gente que está pensando, ese lobismo está activo para esta y para otras leyes. Municipio dentro del municipio, parece que se refiere al distrito municipal. Eso es lo que uno deduce. Eso es lo que deducimos. Y quizás fuese la intención del legislador. Pero una cosa es la intención y otra es la ley. La ley es letra a aplicar. Y el único que la pudiera interpretar es el juez. Y el juez está limitado en su interpretación también. Y lo que usted señala es todavía es muy significativo. Porque dice, los que hicieron los cambios sí sabían lo que estaban haciendo. Y segundo, ojalá nunca nos digan a nosotros cuánto nos costó en asesoría y consultoría en estos cerca de 15 años ese tollo que llamamos Ley de Ordenamiento Territorial, que le sumaron uso de suelo y asentamiento humano. Originalmente lo que el constituyente dice es un plan de ordenamiento territorial mediante una ley. ¿Qué es un plan? Es la identificación de un problema, Claro. señalar cómo lo voy a superar para obtener resultados determinados en un tiempo determinado. Entonces esta ley es solamente una ley de enunciaciones. Sus primeros 25 artículos son solamente definiciones teóricas. Por ejemplo, para la capital, ¿qué cambio va a haber con la ley de ordenamiento territorial? Distrito Nacional. Nada, Hablemos. excepto que si se hizo el diagnóstico en el 2019 y la actual Dirección de Planeamiento Urbano ya tiene el plan de ordenamiento, que es el señalamiento que yo hago en cada polígono, tendrá que mandarlo a la MEPI para que el Consejo de Ministros lo apruebe. Esto es una retranca, porque ya por lo menos ese proyecto está discutido con los ciudadanos, podrá tener diferencias de unos y otros, todos los cambios generan conflictos de intereses, es un retroceso en ese sentido. Y miren, aquí, ¿cómo se inicia un plan de ordenamiento? Primero un diagnóstico del territorio. Y luego, tiene vigencia cuando se dictan las ordenanzas, que de manera expresa señala qué se hace y dónde Waldis, se hace. te quiero preguntar, si ya tenemos una ley del 2000, que no se le hizo reglamento a esa ley, ¿de qué dependía que esa ley se comenzara a implementar? Se hicieran quizá los cambios correctos a esa existente, pero como tú has dicho, hemos hecho quizás un muñeco tipo Frankenstein, a la medida de todavía no sabemos quién. ¿Qué pasó con la ley que se aprobó en el 2000, que no se hizo nada con ella, simplemente esperar 20 años para modificarla o para hacer una nueva? La ley de medio ambiente ordenó eso y nunca se hizo. Y de hecho, la ley de medio ambiente tiene sus reglamentos. Y si algo lo dejó fuera, fue esa parte del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Para mí, falta de voluntad política, uno, y dos, que hay determinados intereses que necesitaban hacer inversiones inmobiliarias entre el año 2000 hasta donde estamos, que no le interesaba el plan de ordenamiento. Entre ellos, un sector de la construcción de vivienda, la parte inmobiliaria, que pudo aprovecharse de sectores, por ejemplo, cerca de San Francisco, de Moca, de Salcedo y de Santiago, que eran de vocación agrícola y la han convertido en residencial. Mira, Waldi, tú eres un municipalista. Se dice que el municipio es el cuarto poder del Estado. Algunos dicen que el electoral, yo creo que sí. Pero en la discusión en el Congreso se decía que los municipios y los distritos no tienen la capacidad para trabajar el tema del ordenamiento. O sea, que por eso que en parte se le quitan atribuciones. Y en cierta lógica uno piensa que es así. Como tampoco lo tiene el Secretariado Técnico de la Presidencia o el Ministerio de Economía, Planificación de Desarrollo, que desde el año 2000 le han dicho hagan el plan nacional y no lo han hecho. ¿Tú te imaginas el alcalde y los regidores de Oviedo discutiendo lo que van a hacer con una franja de esos proyectos ambiciosos que hay por allá? Diga una cosa. Digo, tú haciendo sátira. Ese es el ejercicio que yo estaba haciendo en mi mente desde hace la rato. lógica. El ejercicio es lógico. Por la lógica de los debates. Miren esto. No, es lógico y uno habla por Y entra por la lo que ha visto. preocupación, Claro. porque conozco. Claro. Aparecerá un o dos
rifeos de Oviedo que terminaron en la sala capitular, en el Consejo, que van a querer recuperar la inversión con ese proyecto, eso es posible. Ahora, hay una sociedad, número de ciudadanos, que va a conocer los proyectos. Y muchas veces nuestra gente de los pueblos tiene más visión de lo que se necesita y cómo proteger su espacio que muchos de nosotros aquí en la capital. Pero, por ejemplo, en eso no queda ni gente ya, Wally. Sí, o sea... La gente se ha ido, la gente tiene una perspectiva de irse de la zona, no necesariamente están evaluando las condiciones. Es una de las grandes preocupaciones que hay que... Nosotros vivimos en una devastación como aquella de Osorio, de que la gente salió de un lugar y vino a esta zona. Y todos conocemos la historia de la fundación de Monte Plata, Vallaguana, fue la devastación. Bueno, ya vi hoy un informe que se publicó en un medio donde habla de cerca del 75% de la población va a estar en las grandes ciudades. Y ese es un reto. Si a esa gente le dan oportunidad de quedarse en su pueblo, ganando dinero que le dé para vivir, se va a quedar. Porque el que sale de su territorio y emigra, tanto interno como externo, es en busca de mejor calidad de vida. Sí. Si mantenemos calidad de vida, entonces eso aumenta, disminuye la posibilidad de que se pueda emigrar. Yo entiendo la preocupación de Waldy en relación a que, bueno, la ciudadanía de cierta forma pierde la posibilidad de tener conocimientos sobre temas que le van a impactar toda su vida, esa es la verdad, toda su familia y generaciones. Pero, por ejemplo, yo recuerdo el caso, y haciendo este ejercicio que comentaba Nelson, recuerdo el caso de lo que pasa, por ejemplo, en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, donde uno de los regidores de un partido alternativo dijo, pues saben que yo me voy porque aquí yo ni siquiera he podido lograr de que las sesiones sean públicas, sean filmadas, que la gente pueda tener conocimiento de qué es lo que está pasando. O sea que también el libre acceso a la información de los ciudadanos no está fluyendo de la manera indicada con los consejos de regidores. Yo tengo mucho respeto por esos amigos, pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Y muchas veces lo que tú propones hoy no se aplica hoy. Oigan lo que les voy a decir. Hace 8 años que a instancia de Consuelo de Pradel y mía se aprobó una ordenanza para regular el tránsito de vehículos pesados en Santo Domingo. Y comenzamos por el Malecón. ¿Cuándo fue eso? Hace 8 años. Hace 8 años. Está ahí la ordenanza. El sector empresarial en la gestión de David obligó a modificar eso. Perfecto, se modificó. Luego, cuando Carolina llega, Carolina Mejía, comienza el proceso, comienza Hugo, hubo un plan piloto, ustedes lo recuerdan. Sí. ¿Cuál es el resultado de ese plan piloto? Que no se ha aplicado, no se ha aplicado. No lo sabemos, porque si hago un plan piloto, tengo que ver los resultados. Bueno, a partir de hoy no pueden entrar supuestamente los vehículos pesados y son fiscalizados. Pero, hoy. Miren lo que digo, ¿qué satisfacción puede tener Consuelo? Yo lo que tengo es sufrimiento, porque son gente de mi partido. O de ese grupo que nos llamamos partido, de que en 8 años después, ¿cuántas personas se contaminaron en el malecón de Santo Domingo? ¿Cuántos dominicanos dejaron de ir a sentarse para estar frente al mar? ¿A cuánto impactamos en términos de combustible? Y a quienes emocionalmente por un tapón innecesario, porque hay alguien que no quiere pagar 100 pesos de peaje. Wally, ya el reloj habló. Estaba hablando contigo fuera de cámara de que no hay tanta bulla ahora con el problema de la recogida de sellos. Dixie Dominicana creo que se llamaba. La primera. Una de esas que sí, siempre había unos líos. Dixie Sanitaria. Dixie Sanitaria, pero ahora no hay tanta bulla. No, porque hay dos cosas. Primero, ya la recolección no es el gran problema. El gran problema es la disposición final. Y no es el gran problema porque aquí han podido llegar camiones compactadores, algunos tan grandes como que no pueden entrar a los lugares. Claro. Y el impacto comienza a ser menor en la medida en que los ciudadanos se organizan. Bueno, hay bulla de aquel lado en el este siempre, sí. Sí, Santo Domingo Este tiene mucha dificultad. Sí. Pero en los demás municipios del Gran Santo Domingo no lo tenemos. Y a veces los contratos. Mira, con los contratos se dio una situación muy especial. ¿Cuál fue? Que cuando llegó el momento de que se cumplían, había que licitar. Cuando se abrieron las licitaciones, miren, yo fui con 4 ejecutivos de empresas extranjeras interesados en que se le participar en licitación para la recolección.
Y a los 4, cuando llegamos a Duquesa, dijeron, no, aquí no. Porque mire, Duquesa estaba trabajando de la manera siguiente, llegaba un compactador y como no había forma de que pudiera subir con un tractor dándole por detrás, era que se llevaba al sitio de descarga. Depósito, ajá. Y otro grader le daba en el frente para sacarlo. Ay, ay, ay. Entonces, él dijo, no, espérate. Un poco tipo los picapiedra, eso. ¿eh? Sí, pero que dice, yo no Gracias. pongo mi flotilla Claro, en a estas eso, condiciones. Sí, claro. pero era buen negocio. Yo recuerdo un trabajo que hice para la revista Rumbo con el pesado en Sí, Duquesa. los recuerdo. Le ponían a tabló adentro. Sí, los recuerdo mucho. Inclusive hay una foto de ese reportaje, que ese reportaje muestra en la foto, creo que fue la gestión de Johnny, uno de los recolectores, ellos dos con un tronco, echándolo en el camión. Y le ponían blow ahí. Sí, blow, 70 libras de blow. Pero eso adentro para mira pasarla. por qué, porque se pagaba por peso. Por peso, sí, yo. Ojo, ojo. Mire, Carolina me mata cuando dice yo, pero lo tengo que decir. La alcaldesa sentó a las empresas recolectoras y le dijo, mire, yo no confío en esa balanza de Duquesa, ni en la gente que está ahí, incluyendo los míos. Vamos a sincerizar esto. Yo le voy a pagar para que me tengan limpio todo en este territorio y te pago tanto mensuales. La empresa, no hay deuda con las empresas. Claro. No hay el problema que nosotros... Del peso. No se como está quejando 1999. Sí, era por ahí en fue. Rumbo. No era, tenemos eso, por lo menos en el distrito. No, Waldi. Entonces, eso fue una buena experiencia que ojalá se repita. Y eso evita el conflicto ese de cuánto Incluso de una vez tuve hay un que problema mantenerlo con Fello, Subervillo. Yo no. Sí. No lo- Con la dicha Saludo a sanitaria. Fe- un saludo a Fello, Subervillo. Pero gracias, Waldi. Pero gracias se a nos ustedes quedaron por darme esta algunos temas. en el oportunidad de esta 2023, en el reflexión. 2023 estamos hablando de cosas de hace 20 años. Vamos, mira, Wally, te vamos a llamar el 3 de enero del 24. No, te A voy a ver qué llamar, ha te faltan cambiado. muchos temas. No, a ver Bueno, qué ha cambiado el problema sobre es que, ese el tema. problema es que ya yo ahí voy a tener como 70 años. No Pero tú te vas a ver bien. 70. No ¿Oíste? importa, Te vas a vas tener a una ver. panorámica Aunque más Nelson grande. dice que uno no envejece. No envejece. Ahí está el jefe de la mancomunidad. Me gusta ese nombre. Parece extranjero. Parece europeo eso. Un invento. Gracias, Waldi. Gracias. Vamos a la pausa.